Ok, vamos a realizar el siguiente ejercicio de funciones trigonométricas en términos de otra. ¿Okay? El ejercicio dice, bueno, expresar la función tangente en términos de las demás funciones trigonométricas. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a expresar la función tangente, es decir, vamos a dar la tangente a la función tangente de un lado y del otro lado de la ecuación, de la igualdad, deben aparecer pues uno a uno las identidades trigonométricas restantes, en este caso seno, coseno, secante, cosecante, cotangente. ¿Ok? Pero fíjense que ya tenemos ganada con esta ecuación, con la identidad pitagórica, ¿ok? Con la identidad pitagórica tenemos ganado lo siguiente. Tenemos ganado que secante cuadrado de alfa es igual a ¿quién? A 1 más la tangente cuadrado de alfa. Entonces, si de acá nosotros despejamos a la función tangente, nos va a quedar de la siguiente manera. Tangente cuadrado de alfa es igual a ¿quién? A secante cuadrado de alfa menos 1. Fíjense que el 1, que es el que estaba sumando a la tangente, yo lo pasé al otro lado de la igualdad. Lo único que hice fue invertir las igualdades. Escribí primero la tangente y luego escribí lo que me quedaba del otro lado de la igualdad. Entonces fíjense que ahora la tangente saco la raíz cuadrada de ambos lados. Entonces que me queda que la tangente de alfa es igual a ¿quién? A más o menos la raíz cuadrada de ¿quién? De la secante cuadrado de alfa menos 1. Entonces ya tengo expresada a la función tangente en términos de la función secante. Y por otro lado, yo también tengo expresado que la función tangente de alfa es igual a 1 sobre la cotangente de alfa. ¿Sí? Entonces de esa manera se tiene pues que la tangente la podemos expresar en términos de la cotangente y también de la secante. Entonces, fíjense que la función cotangente, nosotros también la podemos expresar utilizando la siguiente identidad trigonométrica. La siguiente identidad trigonométrica que dice 1 más cotangente cuadrado de alfa es igual a ¿quién? A cosecante cuadrado de alfa. Y fíjense que en este caso yo de acá puedo despejar la cotangente. ¿Y qué me queda? Me quedaría que la cotangente cuadrado de alfa es igual a ¿quién? A la cosecante cuadrado de alfa menos 1. Ahora este cuadrado de la cotangente lo que hago es escribirlo de esta manera. Cotangente de alfa es igual a ¿quién? A más o menos la raíz cuadrada de ¿quién? De la cosecante cuadrado de alfa menos 1. Entonces fíjense que la cotangente ahora está escrita en función de la cosecante. Y si la cotangente está escrita en función de la cosecante, yo puedo escribir la tangente en función de la cosecante también. ¿De qué manera? Bueno, de esta manera. Tangente de alfa es igual a ¿quién? A 1 sobre, y fíjense, cotangente, pero la cotangente yo la escribo de esta manera. La escribo como más o menos la raíz cuadrada de ¿quién? Cosecante cuadrado de alfa menos 1. Entonces de esta manera fíjense que he ganado tres cosas. La primera cosa, o la primera relación que he ganado es escribir la tangente en función de la secante. La segunda es escribir la tangente en función de la cotangente. Y la tercera es escribir la tangente en función de la cosecante. Ahora, ¿qué restaría o qué falta por hacer? Escribir la tangente en función de quién. En función del seno y en función del coseno. Pero fíjense que ya eso automáticamente lo tengo ganado acá en esta expresión que está acá. ¿Ok? ¿De qué manera? Fíjense lo siguiente. Fíjense que si yo, voy a mover esto un poco, si yo escribo por ejemplo que la secante, vamos a escribir así, secante de alfa es igual a 1 sobre coseno, y también escribo por ejemplo que la cosecante de alfa es igual a ¿quién? A 1 sobre seno, y la secante la sustituyo en esta expresión, ya tengo ganado que la tangente la puedo escribir en función de ¿quién? Del coseno. Y si la cosecante la escribo en función del seno, sustituyéndola acá, ya tengo entonces a la tangente escrita en función del seno. Entonces, ¿cómo quedaría pues esa expresión allí? ¿Cómo quedaría la tangente expresada en términos de esas identidades? Entonces, fíjense,
va a quedarme de la siguiente manera. Voy a tomarme y voy a escribir por acá cómo va a quedar eso. Fíjense cómo va a quedar. Va a quedar escrito de esta manera. Tangente de alfa, voy a tomar de la primera ecuación. Tangente de alfa igual a ¿quién? A más o menos la raíz cuadrada de ¿quién? De la secante cuadrada de alfa menos 1. Pero fíjense que la secante es igual a ¿quién? A 1 sobre el coseno. Entonces me va a quedar 1 sobre coseno de ¿quién? De alfa. Pero esto fíjense que está elevado al cuadrado menos 1. ¿Ok? Entonces me queda que la tangente de alfa la puedo escribir de esta manera. La tangente está escrita en función de la ¿quién? Del coseno, perdón. Pero también puedo escribir a la tangente la puedo escribir en función de ¿quién? Del seno, simplemente utilizando esta identidad de la siguiente manera. Tangente es igual a ¿quién? A 1 sobre más o menos la raíz de ¿quién? De la cosecante. Pero la cosecante ¿quién es? 1 sobre el seno. Entonces me va a quedar 1 sobre seno de alfa. Todo eso fíjense que tiene que estar elevado al cuadrado, pues porque la función cosecante está elevada al cuadrado, menos 1. Y de esa manera fíjense que ya hemos obtenido pues la función tangente expresada en función de ¿quién? De la secante, de la cotangente, de la cosecante, del coseno, ¿ok? Y del seno.